primero que uno tiene que hacer es conocer quién es Dios, ¿sí? Muchas veces conocemos de Dios, hablamos de Dios, nos gozamos de lo que nos dicen quién es Dios, pero muchas veces no sabemos cuál es el Dios de la Biblia. Y tenemos tendencia muchas veces a imaginarnos un Dios, a creer en un Dios, a adorar un Dios, pero es el Dios que yo me imaginé y no el que está en la Biblia. Entonces hay muchas cosas que cuando uno empieza a conocer la palabra, cuando uno empieza a entender cómo lo que la Escritura dice, empezamos a conocer quién es Dios. Porque la Biblia habla de quién es Dios porque Él se dio a conocer a través de la palabra. Entonces no vamos a conocer a Dios de una forma mística, sino que a través de la palabra. Por eso es que lo que nos ayuda a nosotros a conocer a Dios es conociendo su palabra. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe Dios? Primero, Él es autoexistente, Él es increado, Él es eterno. La eternidad habita en Dios, no es que Dios habita en la eternidad habita en Dios. Y su carácter es santo, 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 como dice la palabra. Y resalta como supremacía justamente de que Él es 3 veces santo, y eso está mostrando que el carácter de Dios es como un juez justo y santo. Es un Dios que se muestra en las Escrituras qué es lo que pide, qué es lo que demanda y cuál es el propósito. Entonces lo que necesitamos primero conocer es que Dios, ante que todas las cosas que nosotros podamos aprender de Él es soberano. ¿Y qué significa que Él es soberano? Una persona que es soberano es una persona que tiene autoridad de hacer legítimamente lo que le place, sin que nadie le diga nada. Entonces, vamos a tratar de desarrollar en este tiempo, esta noche, mi intención es que conozcamos principalmente el atributo de la soberanía de Dios, que Él es Dios. Conociendo esto, vamos a aprender de que 5 cosas importantes, yo uso la mano para enseñar esto, ¿no? Que son 5 preguntas que nos vamos a responder, porque antes de querer edificar la iglesia, primero tenemos que saber acerca de la salvación. Porque en la iglesia la integran personas pecadoras que han sido perdonadas y salvadas por el Señor. Pero acá hay 5 preguntas que tenemos que responder. 5. La primera es, ¿quién salva? ¿Yo me salvo? ¿Alguien me salva? ¿O es Dios el que me salva? La otra pregunta que es clara es, ¿de qué nos salva? Que vamos a aprender. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Y de qué nos salva? La tercera pregunta es, ¿a quiénes salva? ¿Todos van a ser salvos? ¿Quiénes son los que se salvan? ¿La Biblia dice algo acerca de esto? La cuarta pregunta es, ¿por qué nos salva? Y la quinta es, ¿para qué nos salva? Entonces, respondiendo a esas 5 preguntas que yo le llamo las preguntas de las manos, ¿no? Nos ayuda, nos ilustra mucho a conocer la soberanía de Dios. Pero creo que todos, la mayoría de los cristianos evangélicos, hemos aprendido de una forma incorrecta el Evangelio. Y lo que hay que hacer en este tiempo es aprender la forma correcta del Evangelio. Primero vamos a ir a Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, y vamos a ver de que sí hay posibilidad de perturbadores o de perturbación del Evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, Pablo le escribe una carta a los hermanos de la iglesia de Galacia. Ahí comienza Pablo escribiendo y el subtítulo dice, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio es uno solo, el evangelio es uno solo. Pero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, hace 2000 años atrás, dice que el evangelio, que hay un evangelio diferente, no al evangelio de Cristo, sino uno diferente, dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito. Sea maldito. Si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito, dice. Fíjense ustedes que es muy fuerte esto. O sea, te está diciendo, si alguien está predicando un evangelio diferente al evangelio de Cristo, sea maldito. Y dice después, como antes, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Quiere decir que este era un problema que ya venía de antes, por eso ya antes lo había dicho. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Vuelve a decir otra vez. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es que Pablo dice, cuidado, que hay, dice, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es las buenas noticias de Dios, del reino de Dios a los pecadores. La palabra evangelio son dos vocablos griegos, angelon. Angelon viene de la palabra ángel, ángel que significa mensajero. Y es el apócope de una palabra que significa bueno, buenas noticias, un buen mensaje, un mensajero que trae unas buenas noticias. Entonces, nosotros somos mensajeros de Dios. Si alguien trae otro mensaje que no es el de Jesucristo, es un maldito, dice, porque está pervirtiendo el mensaje. Por lo tanto, yo no puedo ser salvo con un mensaje falso. Yo no puedo ser salvo con un evangelio falso. Y el fin es que podamos alcanzar la salvación, que lleguemos a ser salvos. Pero nunca una mentira puede llegar a ser verdad. Y tampoco una verdad a media es verdad. Siempre va a ser algo de mentira, entonces deja de ser verdad. Entonces lo primero que muestra acá es que hay un evangelio falso. Y fíjense, desde hace ya casi 2000 años que Pablo advertía esto, cuánto más ahora, ¿no? Que hoy en día se dice y se predica cualquier cosa. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, está después de Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Jerusalén antes de partir, dice el versículo 27, Hechos 20, 27. Versículo 27. Claro, 20, capítulo 20, versículo 27. Por acá. Dice, ¿ya lo encontraste, Uli? Dice, porque no he rehuido anunciaros parte del consejo de Dios. ¿Así dice? El 27. Todo el evangelio, no dice parte. Fíjense dónde está la diferencia entre Pablo, que predica el verdadero evangelio, y los falsos. Los falsos predican un evangelio en parte. Pablo dice, yo no me he negado de darle todo el consejo de Dios. Entonces, mucha gente, por no querer ofender, o que no quieren herir a la gente, no predican el mensaje de la cruz, no predican el arrepentimiento. No hablan del pecado, no hablan de la ira de Dios, no hablan del infierno, no hablan de la disciplina, no hablan de nada de eso, porque no eso ofende a la gente. ¿Por qué no quiere que la gente se vaya? Porque hoy en día viven de la plata. Entonces, más gente, más dinero, piensa. Entonces, Pablo dice, yo no me he negado a anunciarle todo el consejo de Dios. Y Pablo le escribe esto a los líderes de la iglesia y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Versículo 28. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Fíjense ustedes que dice,
que los pastores o los obispos que han sido puestos por el Espíritu Santo, no por el voto de la gente, no por el dedo, no porque yo quiero ser pastor, no. El Espíritu Santo los pone, los ha puesto, dice, para apacentar la iglesia del Señor. No es del pastor, es del Señor, porque Él la ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de adentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a ¿quiénes? A los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está diciendo, van a entrar en la iglesia lobos rapaces, van a traer mensajes encubiertos. Y muchos no se dan cuenta, cuando la iglesia ha pasado todos estos 2000 años, se ha olvidado de la historia de la iglesia, se ha olvidado del verdadero evangelio de Jesucristo, han entrado esto en acción, los que no son puestos por el Espíritu Santo y han empezado a predicar un evangelio diferente. Por ejemplo, ¿cómo decimos que somos salvos? Porque yo repetí una oración, o porque yo hice mi decisión de fe y pasé al frente y recibí a Jesucristo. Pero eso no dice la Biblia, no es que yo haya hecho algo, sino es lo que Cristo hizo por mí. El verdadero evangelio es claramente una obra de Dios soberano, porque ¿quién es el que salva? Dios es el que salva. Dios es el que salva, ¿sí? Vamos a estas hojitas y vamos a empezar a conocer un poquito lo que se conoce como la doctrina de la salvación. La palabra doctrina significa conjunto de enseñanza o instrucciones. Hay muchas iglesias que ni siquiera saben qué significa doctrina porque nunca se menciona doctrina. Y la doctrina es eso, un conjunto de enseñanza, instrucciones, ¿sí? Háganme cuenta que yo compro un televisor japonés y no sé cómo anda, entonces voy a ir al manual para ver cómo funciona. Bueno, lo que dice el manual, el funcionamiento de cada cosa, eso es instrucciones, enseñanza. Bueno, la Biblia es un conjunto de doctrinas que nosotros tenemos que aprender para conocer la verdad de Dios, desechar las fábulas y los engaños que muchas veces tenemos nosotros y empezar a conocer quién es Dios, cómo lo revela la Biblia. Entonces, una de las cosas que Dios se muestra en la Biblia es que Él es soberano, ¿sí? Ninguna doctrina, dice acá, es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. ¿Por qué es rechazada? Porque el orgullo humano aborrece la sugerencia de que Dios ordena todo, controla todo y gobierna todo. La mente carnal, ardiendo en enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede a menos de que sea de acuerdo con sus decretos eternos. Nada, la Biblia dice que Dios conoce hasta nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos tenemos nosotros? Que Dios conoce por su nombre cada estrella, dice. Dios conoce todas las cosas porque Él las preordenó. Eso es algo que tienen que ver cómo Dios lo dice. Ya vamos a ver los textos bíblicos para que vean que la Biblia lo presenta a Dios como un Dios soberano. Por lo tanto, el hombre natural aborrece esta enseñanza bíblica de que nada sucede a menos que sea de acuerdo a sus decretos eternos. Sobre cualquier otra cosa, la carne aborrece la noción de que la salvación es la obra de Dios en su totalidad. Si yo digo que Dios me salvó el 99,9% y yo hice el 1% para salvarme, es mentira, no soy salvo. Porque Dios es el que salva el 100%, ¿sí? Entonces, dice, si Dios escogió a aquellos que serían salvos y si su decisión fue establecida antes de la fundación del mundo, entonces los creyentes no merecen crédito en absoluto por algún aspecto de su salvación. Vamos a ver algunos textos primero para poder ver y hacer énfasis de que la salvación primero es de Dios, ¿sí? Si quiere yo lo busco acá en el Antiguo Testamento, si no lo buscan ustedes en Jonás, el libro de Jonás, que está
en el Antiguo Testamento. Si no, busquen el índice tranquilo porque está para eso, ¿sí? Jonás, capítulo 1, versículo 9. ¿Se acuerdan que Jonás es el profeta que había desobedecido a Dios y se lo tragó un pez, ¿no? Sí. Tuvo 3 días en el vientre del pez. Ya le... Sí, tranquila. Tranquila. Jonás, capítulo 1, versículo 9. Qué curioso que esta es la oración que hace Jonás de dentro del pez, ¿sí? Adentro del vientre del pez. Ahí está Jonás. 1, 9. Fíjense dentro de la oración que él está haciendo dentro del pez. Dice... Jonás 2.9, perdón, yo dije 1.9, capítulo 2, versículo 9. ¿Ve que dice la oración de Jonás? Todo lo que él está orando dentro del pez llega al versículo 9, que él dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Y qué dice allí? La salvación es de Jehová. O sea, él dice, Dios es el que salva. Lo mismo lo dice en Apocalipsis cuando Juan ve en la visión de la multitud, los redimidos, dicen que todos cantaban diciendo, la salvación es del Cordero y del que está sentado en el trono. O sea, ¿quién es el que salva? Dios. ¿Cuándo lo hizo esto? ¿Cuándo hizo él la tarea de la salvación? Efesios capítulo 1, mira, a mí me gusta usar muchos versículos bíblicos, así que hoy vamos a recorrer toda la Biblia, ¿sí? Efesios capítulo 1, ahí Pablo explica claramente lo que es la salvación. Sí, tranquilos, yo creo que escuche y después ya... Sí, está bien, tranquilo. Sí. ¿Qué dice acá? Efesios capítulo 1. Dice el versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice allí? Según nos escogió. Y aparece la palabra escogió. ¿Cuándo? En Él antes de la fundación del mundo. Fíjense, nosotros no habíamos nacido, no había sido creado el mundo, y dice la Biblia que Dios ya te había escogido para salvación. Eso es un atributo de un Dios soberano. Nos escogió en Cristo, en Él quiere decir en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió? Ahí dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuándo? Vamos a hacer un primer esquemita, un primer bosquejo. Si nosotros tenemos que ver así, podríamos hacer una línea, un paréntesis y continúa una línea. Entonces, esto es eternidad, esto es eternidad, y esto es el tiempo del mundo. ¿Sí? Esto lo llamamos eternidad pasada y esto eternidad futura. ¿Qué quiere decir? Antes que Dios creara el mundo, en la eternidad pasada, vamos a hacer una flechita, Dios en su conocimiento ya nos había escogido. Él, antes de que crease todo, ya nos escogió. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para llevarnos aquí, a la eternidad venidera. O sea que este tiempo en el mundo es un tránsito, una vida pasajera, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá, que Dios nos escogió
en Cristo antes de la fundación del mundo para que estemos en gloria eterna con Él. Entonces fíjense ustedes que acá aparece ¿en quién? En Cristo. Él nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Quiero que retengan eso porque van a ir entendiendo más, ¿sí? Es como que yo me voy con un vasito a la orilla del lago, ¿sí? Que hay muchísima agua allí, y yo junto agua en un vaso. ¿Junté todo el agua en el vaso? No, pero junté parte del agua en un vaso y la traigo hasta mi casa, ¿sí? Ahora digo, yo quiero tomar de esta agua, pero esa agua es agua natural, capaz que está sucia, contaminada, entonces hago un proceso de purificación en mi casa, la hiervo, la preparo, todo, y luego que ya está lista, entonces la puedo usar, ¿no es cierto? Bueno, lo que hizo Dios en la soberanía es escoger a los que Él quiso como un pueblo y los puso en Cristo. Cristo es como el recipiente, como el vaso, en Cristo, ¿sí? Y cuando estuvimos en Cristo antes de la fundación del mundo, se van a entender ahora por qué Cristo vino a este mundo a morir. ¿Dónde está el vaso? ¿Te lo llevaste? Traeme un vaso y te voy a hacer el ejemplo, ¿sí? Me estoy haciendo entender, ¿no? Estamos yendo despacito para ver, esto es doctrina de salvación, de la soberanía de Dios en la salvación. Hagamos de cuenta que este es Cristo, ¿sí? Dice que el Padre nos escogió en Cristo. La palabra en significa dentro, ¿sí? En Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que aquí Dios nos escogió a todos nosotros. Y a todos los que Él escogió desde el principio hasta el último que nazca en este mundo. Dios escogió un pueblo para Él en Cristo, ¿sí? Ahora, este pueblo después se cumple. Nacimos nosotros en este tiempo, en este mundo. Pero ¿cómo hemos nacido nosotros? Según la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Todos hemos nacido siendo pecadores, porque no hay justo, dice Romanos 3:10, no hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron, dice. O sea, ¿cómo es posible de que pecadores lleguen al cielo? Es que la Biblia enseña que no es el pecador el que hace algo para ir al cielo, o el que decide salvarse para ir al cielo, sino que acá revela que los que van a ir al cielo son los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Aquí, ¿lo ven? En Cristo. ¿Para llevarnos dónde? Aquí. Pero ¿qué pasa acá? Porque nosotros físicamente no estamos aquí y todavía no estamos acá. Nosotros estamos acá. ¿Y cómo estamos acá? En condición de pecadores, de condenados, de culpables. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Cristo viene del cielo, ¿viene a qué? ¿A qué vino Cristo aquí? ¿A pasear? ¿A hacer compra? Pero ¿para qué nació Jesús? ¿Para ir a dónde? A la cruz. Él nació para morir. Él se encarnó porque Él es Dios y Dios no podría morir. Él tenía que tomar forma de hombre, de cuerpo, para poder morir. ¿Y por qué vino a morir Cristo? Porque todos los hijos que Dios había escogido estaban pecadores acá, pero Dios quiere salvar a ese pueblo. Entonces Cristo vino a morir. Repasemos un poquito. ¿Dónde nos escogió Dios? ¿Cuándo? O sea, en la eternidad pasada. Nosotros no habíamos nacido, no había sido creado nada, y Él nos escogió. Estábamos en Cristo, este es Cristo. ¿Dónde estoy yo? Dentro de Él. Cuando Cristo vino, yo estaba en Él. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Morimos nosotros con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos nosotros con Él. ¿Se entiende? Cuando Cristo asciende, ¿qué pasó con nosotros?
ascendimos con Él. Y cuando Cristo se sienta en su trono, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Para que vean que esto es el Evangelio que está encubierto para muchas personas. Veamos lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo, ¿sí? En Efesios estamos. Leemos el 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. No es porque éramos, no nos escogió porque éramos, sino para que fuésemos. Quiere decir que no éramos. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Este acto de elección fue ¿cómo? En amor. Habiéndonos predestinado, fíjese usted que acá aparece otra palabra clave, predestinación. Esas son dos palabras compuestas que forman una. Pre es antes, destino es final. Él nos predestinó. Él, antes de la fundación del mundo, ya dijo dónde iba a ser nuestro fin. El destino final. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza. Sabemos dónde vamos y conocemos qué es lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque por su amor, Él nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Acuérdense que nosotros estamos en Él en elección, estamos en Él en la muerte de Cristo, por eso que cuando el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en eso estamos nosotros recibiendo el amor del Padre. ¿Qué más dice? Fíjense ustedes. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Acá hay expresión de amor. El puro afecto de su voluntad. Es un Dios soberano. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ¿sabes por qué el Señor nos salva a nosotros? Para que glorifiquemos su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo, un favor que no lo merecíamos. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando nos salvó y entendimos esto, decimos, Señor, yo no me va a alcanzar la eternidad para agradecerte, para glorificarte, para alabarte. ¿Por qué? Porque hemos recibido un favor que no merecíamos. Ese predicador, yo te decía, Charles Spurgeon, él decía, gracias a Dios que soy salvo porque Él me escogió antes de la fundación del mundo. Porque si me tuviera que elegir por mis obras, seguramente se salvaría mi perro y no yo. Porque es más obediente que yo, decía. Pero, ¿para qué nos salvó el Señor? Para la alabanza de su gracia. Con la cual, dice el versículo 6, nos hizo aceptados en el amado. ¿Por qué el Padre nos acepta a nosotros? ¿Cuál es la palabra clave? En. Porque estamos en Él amado. ¿Saben por qué Dios te ama a vos, a Él y a mí? Porque estamos en el amado. Porque ¿a quién ama el Padre? Al Hijo. ¿A quién ama el Hijo? Al Padre. Entonces yo no podría amar al Padre si no estoy en Cristo. Y no podría recibir el amor del Padre si yo no estoy en Cristo. Por eso fuimos aceptados en el amado, en Cristo. ¿Se entiende? Es glorioso esto. Mira lo que dice más adelante. ¿Y por quién tenemos redención? Por Cristo tenemos redención por su sangre que hemos obtenido el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque el Padre, el sacrificio de Cristo en la cruz hizo de que yo sea perdonado en la cruz del Calvario por lo que hizo Cristo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Mira lo que dice el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, es pura soberanía de Dios, un plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de la que está en los cielos como la que está en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese texto es clave, porque dice, Dios planificó salvarte, Dios preordenó tu vida, y eso, Juli, te va a llenar de consuelo y de amor este texto, porque Dios planificó todo lo que viviste en tu vida para que el único fin sea que llegue a Cristo. Y cuando vos llegues a Cristo, decís, Señor, ahora entiendo que no importa, por más dolor que hayas pasado toda tu vida, todo lo que hayas pasado, si todo eso ha servido para que vos llegues a conocer la salvación de Jesucristo, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Porque acá que dice, en Él, en Cristo, asimismo, obtuvimos la herencia, llegaste a tener herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso significa que Él preordenó. Ya voy a explicar un poquito más eso adelante, de qué se trata. Porque a veces decimos, ¿por qué me toca pasar todo esto? ¿Por qué tantas cosas me han pasado? Pero cuando llegas a decir, Señor, si todo esto ha sido necesario para llegar a conocerte, gloria a Dios, lo hubiera pagado 1000 veces. ¿Se entiende? ¿Por qué hace el Señor? Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto lo hizo Él. En la eternidad pasada nos escogió, en el mundo presente Cristo murió y resucitó, pero ahora dice el capítulo 2 de Efesios, ¿qué hizo cuando cuando Cristo murió? Fíjense en lo que dice el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, vivos biológicamente, pero espiritualmente muertos. Ni pensábamos en Dios, ni nos interesaba Dios, ni nada. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y se aplicó en mí la redención, un día Él me llamó, yo estaba muerto, Él me dio vida, dice. En lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se acuerdan? Antes de conocer a Cristo, así andábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, haciendo la voluntad de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, ese hijo de desobediencia no está hablando de cristianos, sino los hijos del diablo. En la Biblia menciona que hay 2 clases de hijos, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos, le dice, ustedes no son hijos de Dios o del Padre? Yo le voy a decir, ¿quién es su padre? Vuestro padre es el diablo, le dice. Porque ustedes los deseos de vuestro padre quieren hacer. O sea que Jesús le dice, el papi de ustedes es Satanás, no es mi padre, dice. Porque la obra que ustedes hacen es todo lo que detesta el Padre. Entonces acá está diciendo que el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes son los hijos del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó con nosotros? Acuérdense en dónde estábamos nosotros. En Él antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo vino, estábamos en Él. Cuando Él muere, nosotros hemos muerto con Él. Ya vamos a ver eso en Romanos. Cuando Él resucita, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué más dice? Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Cuando Él resucitó, ¿qué pasó con nosotros? Resucitamos. No sé si entienden esto. ¿Cómo puede ser esto si Cristo murió y resucitó hace 2000 años y yo me conocí ahora? Lo que pasa es que eso, lo que pasó en Cristo se llama redención consumada, y cuando llega la salvación a mí ahora o a los que llegue dentro de 50 años, significa redención aplicada, que es otra cosa, ¿se entiende? Hace de cuenta de que yo soy tu patrón, vos trabajas para mí, ¿sí? Y llega fin de mes y vos querés cobrar.
Entonces yo agarro y le digo al jefe de personal que te liquide el sueldo para que vos vayas a cobrar en el banco. Entonces él agarra, pum, 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 hace el cheque, va y deposita en el banco. Cuando él la depositó en el banco, para mí yo ya te pagué. Él ya te pagó. Tu sueldo ya está en el banco. Eso se llama sueldo consumado. Pero hasta que vos vayas al cajero y metas la tarjetita y saques y lo hagas efectivo y lo guardás, recién es sueldo aplicado, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cuándo? ¿Se entendió el ejemplo? Bueno. ¿Cuándo logró Cristo nuestra salvación? Aquí, cuando Él murió, resucitó en la cruz del Calvario. Salvación consumada, por eso que dijo la cruz, ¿se acuerdan? Consumado es, dice. Ya está, no hay nada más para hacer, no hay nada para agregar. Pero cuando llega el llamamiento de Dios por un mensaje, por una predicación, o como le pasó a ustedes, que se necesita de orar de pronto y capaz que solo, nadie le dijo nada, han empezado a buscar esto, ¿qué pasó? Se aplicó la redención. Redención aplicada, ¿se entiende? Pero ¿qué está haciendo Pablo acá? Pablo está narrando lo que pasó cuando Cristo hizo esto. Nunca lo habían visto así, ¿no? Fíjense en ustedes, eso se llama nuestra unión con Cristo. Por eso es que nuestra vida, ahora vamos al versículo 8, ya, ¿a dónde estamos nosotros realmente? Fíjense lo que dice. Vamos de nuevo al versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, ¿y qué más dice? Y asimismo nos hará, nos hizo. ¿Qué tiempo verbal es? Presente, pasado, futuro. Hizo, es pasado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo sentado? En su trono. ¿Dónde Pablo dice que estamos nosotros? Con Cristo. Pero si nosotros estamos aquí, bueno, ese es el plan ordenado por Dios, pero nosotros ya estamos con Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿ven que hace falta la fe para creer esto? Porque esto parece locura, esto parece un cuento. Parece la película, ¿cómo se llama? Déjà Vu, ¿no es cierto? Esto es el Evangelio. Esto te da seguridad de la salvación. Por eso que la gente que cree que la salvación se pierde porque nunca ha entendido esto. Porque la salvación no es nuestra, es de Dios. ¿Saben por qué la salvación es de Dios? Porque nosotros, Pablo, acuérdense que Pablo, según 1 Corintios, él estuvo, dice, fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no les ha dado al hombre conocer. Pero él trajo esta revelación y él escribe esto diciendo, ¿saben dónde lo vi ustedes? Ya están con Cristo, sentados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No la quiero hacer difícil, pero tengo que hablar el Evangelio. ¿Se entiende? Bueno, gloria a Dios. Tierra. Sí, tranquila. Sí, yo voy a seguir explicando, tranquila. ¿Vamos bien? Bueno. Conocen lo que es paralela, ¿no? Esto es paralelo. La tierra es un diseño paralelo del cielo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es natural tiene un paralelo espiritual. No existiría lo natural si no hay un paralelo espiritual. Por lo tanto, ¿dónde estamos nosotros? Aquí. Peregrinando, transicionando el tiempo cronos. Acuérdense que el tiempo cronos viene a la palabra cronómetro, el tiempo medible. Eso comenzó desde la desobediencia de Adán, que empezó el tiempo cronos. Pero en el cielo está el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Dios está ahora en el presente, está ahora en el pasado, Dios está en el futuro, porque Él habita la eternidad está en Él. O sea, Dios es eterno, pero nosotros estamos cumpliendo un proceso acá. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nosotros estamos aquí ahora, pero sin embargo Pablo nos ve sentado con Cristo en su trono, una realidad espiritual. Entonces, todo esto decimos, ¿cómo es esto? Quiere decir que lo que yo hago al recibir a Cristo es ni más ni menos el cumplimiento de algo que Dios ya lo había establecido. Por eso es que cuando llega Jesucristo, es como que empieza una nueva vida, como que empieza algo diferente, claro, porque ha llegado
la verdad y la verdad te hizo libre. Sacó los velos, empezaste a conocer otras cosas. Entonces, lo que estamos leyendo acerca de la soberanía de Dios, te está mostrando de que Dios es un Dios que preordena y enseña todas las cosas, todo tiene su tiempo en cada cosa. No pasa nada sin que sea casual, no tenemos un Dios casual. No es que Dios está diciendo, uy, ahora qué voy a hacer con estos chicos. No. Todo lo que acontece es porque Él lo ha planificado. Yo estoy aquí porque Él lo ha planificado. Él ha demorado nuestra valija o se ha demorado la valija porque ya estaba planificado. No sé cuál es el propósito, a lo mejor no es en nosotros, pero sí en los empleados de la aerolínea, no sabemos nosotros. Pero Dios es un Dios de propósito de cada cosa. Fíjense, lee Salmo 139, 16. Fíjense ustedes, y vos, Yuri, busca Isaías 46, 9 y 10. Salmo 139, 16. Y vamos a ver qué dice la palabra. 46, 9 y 10. Y ya lo voy a explicar eso. ¿Qué dice el Salmo 139, 16? A ver, esperamos a la abuela. Tranquila, ahí está. 139, 16. Acá. Veamos qué dice allí ese texto. ¿Leamos? Sí. Mi embrión vieron tus ojos. Paremos ahí. Vamos a analizar esa parte. Mi embrión lo vieron tus ojos. Parafraseemos. Cuando yo era un embrión, Señor, tú ya me veías. Eso quiere decir. Fíjese, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros? Escogidos de antes de la fundación del mundo. Ningún problema de la gestación se iba a manifestar porque nosotros ya éramos escogidos, aún siendo embrión. ¿Saben cuántas personas decidieron abortar a sus hijos? Intentaron y no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios preservó. Porque este es un escogido para salvación. Ahora dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué más dice? Presten atención a lo que dice allí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En tu libro. ¿Cuál es el libro de Dios? El libro de los decretos de Dios, que no es específicamente lo que nosotros decimos. A ver, ¿qué dice acá? No. Es un libro. Esto es lo que Dios revela para nosotros. Pero Dios es el Dios que tiene todo decretado. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego, en el momento de la creación, fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, te está mostrando de que Dios determinó cómo iban a ser tus ojos, tu cabello, tu color, cuándo se iban a conocer, qué iban a hacer. Todo Dios lo determinó, todo, porque ya estaba preordenado. Ahora, comparemos lo que dice el versículo 46 de Isaías, porque esto es lo que lo hace único a Dios. Isaías 46, 9. Esperar a la abuela que busque. Isaías, ahí está, 46, 9 y 10. Una más. Ahí está, Isaías 46, 9 y 10. Léelo tranquila, Yuri. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ahí nomás. ¿Quién está hablando? Dios, porque dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y agrega esto. Y nada hay semejante a mí. No hay nadie que se iguale a mí ni que se parezca a mí. Ahora, ¿qué es lo que lo hace único a Dios? Que no hay otro. ¿Qué hace? Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¡Wow! Que anuncio lo que está por venir, el futuro, ¿desde cuándo? Desde el principio. Nadie hay como yo, dice. ¿Y qué más dice? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que aún no era hecho. ¿Y? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Esto sí que es extraordinario. Por eso tenemos nuestro Dios único. Porque todo ser creado comienza para terminar. ¿Sí o no? Yo quiero comenzar a escribir un libro, comienzo
por el prólogo y termino con la conclusión. Quiero comer un helado, comienzo por la primera cuchara y después, o sea, todo ser creado comienza para terminar. Dios dice, yo soy único, porque yo primero termino, después comienzo. Fíjense ustedes, yo hago todo lo que mi consejo dice. Mi consejo es el decreto. Hagamos de cuenta de que Dios en su eternidad dijo, voy a escribir un libro, el libro de la redención. Y voy a escribir, y voy a comenzar creando el cielo, la tierra, un Edén, todos los animales, todo esto. Voy a crear al hombre, el hombre va a caer en pecado, voy a crear la separación, las consecuencias de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque luego voy a enviar a mi hijo para que él muera en la cruz del Calvario, me dé más gloria a lo que él hace, traiga a los escogidos para el reino. O sea, es como que todo lo que acontece, desde el principio al final, está preordenado por Él. ¿Y qué dice? Que Él es alfa y omega, el principio y el final. Entonces, fíjense, dice, ¿quién se compara a mí? Yo soy Dios, no hay nadie más, porque yo anuncio desde el principio el final. Nadie conoce el final, solamente Dios. ¿Y por qué dice? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto se llama soberanía de Dios. Busca el Salmo 115, versículo 3, y busca, o busque usted, hermana, Daniel, capítulo 4, versículo 35. Acá, Daniel, capítulo 4, versículo 35. A ver, una vueltita más. Por acá. Vos tenés Salmo 115, versículo 3. Mira lo que dice el Salmo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¡Wow! Eso es soberanía pura. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. No dice lo hará. Ya está hecho. Ya lo hizo. ¿Y qué dice Daniel 4:35? Escuchen lo que dice, es muy fuerte eso. Sí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Escuchen, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué más dice? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Quién es Él? Es Dios. Él hace según su voluntad lo que Él quiere. En el ejército del cielo está hablando de todas las potestades espirituales, ángeles, principados, potestades, demonios, todo eso lo hace Él, como Él quiere. Y en los habitantes de la tierra, y mira lo que dice después. Y no hay quien detenga sus manos y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Es soberano, es un Dios que tiene autoridad. Muchos creen que el diablo es autónomo, que él hace lo que quiere y nosotros, ay, Dios mío, este diablo lo que anda. No. El diablo no es par de Dios, no es parejo de Dios, no es un rival de Dios. Dios tiene un diablo, porque es creado. Lucifer ha sido creado. ¿Es un enemigo? Sí. Pero fíjense ustedes que en Job, capítulo 1, dice que Satanás vino a presentarse delante de Dios. ¿Y se acuerdan que habló con Job? Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Claro, dice, porque no le has quitado lo que tiene y fíjate lo que va a hacer. Dios le dio permiso a Satanás a hacer lo que le hizo a Job, pero si no, no podía hacerle. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo? O sea, Satanás le pide permiso para ponerlo a prueba a Pedro. Y Pedro le habrá dicho, me imagino, Señor, que los has reprendido y los has atado al diablo. No, le dice, no, yo he rogado por vos, para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas de las pruebas, vos vas a confirmar a tus hermanos. O sea, un Dios soberano. ¿Se acuerdan cuando Jesús baja de la barca y venía el endemoniado gadareno? Y le dice, ¿a qué has venido? Hijo del Altísimo, sabemos quién eres. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y le rogaban diciendo, por favor, no nos envíes al abismo, no nos saques de este lugar. Y Él les dio permiso que vayan a los cerdos. O sea, no es Satanás un autónomo, no es independiente. No son dos reinos. No son dos reinos, es
Dios, en autoridad suprema, hasta tiene un diablo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es nuestro Dios soberano. Entonces, si pasa algo en nuestras vidas, decimos, es el diablo. Nunca debemos dejar de pensar que si nos pasó algo, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, dice Romanos 12, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no me guste, no lo entiende, digo, Señor, yo sé que si tú lo has permitido, yo voy a ver el bien. Voy a ver el bien. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo textos bíblicos que nos enseñan el carácter soberano de Dios. Pero ahora estamos hablando acerca de la salvación. ¿Quién salva? Dios salva. ¿De qué nos salva? Muchos dicen, del diablo. No. ¿De ir al infierno? No. ¿De qué nos salva Dios? ¿Qué dice la Biblia? Veamos lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 9. ¿Me voy haciendo entender? ¿Vamos bien? Sí. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos del diablo. Así dice, del infierno. ¿De qué dice que seremos salvos? De la ira. Acá dice, ¿de qué vamos a ser salvos? De la ira. ¿La ira de quién? De Dios. No es la ira del diablo. Si hasta el diablo tiene terror de ir al infierno. No. Entonces, ¿qué vemos acá? De que la ira de Dios es un atributo justo y santo de Dios, que dice la palabra que el que no es salvo, el que no está arrepentido, Dios manifiesta su ira. O sea, Dios vino a salvarnos de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque su ira es justa. ¿Dónde está la ira de Dios? En ese lugar que se conoce como infierno. Porque no es ni el fuego, ni el gusano, ni el humo, ni nada de eso lo que atemoriza a la gente, sino es la ira de Dios. ¿Se entiende? Y la Biblia dice que por su gracia hemos sido salvados de la ira. Entonces, capítulo 2 de Romanos dice así, versículo 5. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5. Todo esto es doctrina básica, ¿sí? Que esto, aunque parezca nuevo y tremendo, es básico, está en la Biblia y hay que aprenderlo. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5 dice, pero por tu dureza, en el caso de los que no se salvan, por tu dureza y tu corazón como no arrepentido, ¿qué dice que hace? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿de qué nos salva Dios? De su ira. ¿Sí o no? Yo tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que Dios está aquí con nosotros. Amén. Y la mala noticia es que Dios está aquí con nosotros. ¿De quién depende? ¿De Dios o de cómo estamos nosotros? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es Dios el culpable, es cómo es mi estado. Si yo soy arrepentido y estoy limpio por su sangre y perdonado, ¡oh, qué hermoso! Yo estoy con Dios. Pero si yo soy una persona no arrepentida, con mi corazón duro, que sigo amando al mundo y sigo haciendo las cosas, la mala noticia es que Dios está aquí con nosotros. ¿Se entiende esto? Sí. Vos cuando salís a la calle y ves a un policía, salís corriendo, te tiras atrás de un árbol y te escondes. No. Es más, sentís que el policía que está ahí es seguridad, te inspira confianza, seguridad. Vos caminás al lado del policía porque te protege. Pero el que ha hecho algo malo, el que es un ladrón, un delincuente, uno que se ha escapado de la cárcel, ve a un policía y se va para otro lado. Fíjate cómo la misma persona puede inspirar a uno confianza y el otro terror. ¿Es culpa del policía?
No, es la condición de la persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias que no quieren predicar el verdadero evangelio? Porque lo que hace la luz es revelar la suciedad de las tinieblas. Y este punto es lo que dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo acá en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver un poquito por qué hay tantas personas que no quieren escuchar el Evangelio. Aún en las iglesias que no son bíblicas, no predican el verdadero Evangelio de Dios. Fíjese, Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ahí va, ya va a llegar. Ahí está. Juan capítulo 1. Fíjense cómo comienza Juan su evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo, porque Él es el Verbo, Él es la palabra, ¿sí? Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida. ¿Y la vida era qué cosa? La luz de los hombres. La luz, ¿qué hace? En las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está diciendo? Que la oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Sí? Cuando se prende la luz, ahora sí se puede ver. Vamos al ejemplo. ¿Qué hay? ¿Tinieblas o ausencia de luz? Ausencia de luz. Cuando viene la luz, no existe la oscuridad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora está la luz. Entonces, en el mundo estaba en oscuridad, total, condenación. ¿Por qué? Porque estaba envuelta en pecado. Pero cuando vino la luz, porque dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él es la luz del mundo, ¿sí? Muy bien. Él vino, dice, vino por testimonio, y está hablando ya de Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Él, dice, no era la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino que se dice que da testimonio, que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cristo venía, hagamos cuenta que venía luz. ¿Y qué hicimos recién? Cuando prendemos la luz, nos vemos todo acá, ¿no? Imagínense si yo tengo barro en la cara, suciedad, y yo prendo la luz. Marco, ¿qué te pasa? ¡Wow! Jiménez, ¿cómo estás, Julián? Mire, Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué nos podemos ver cómo estamos? Por la luz. Y si apagamos la luz, la ausencia de la luz no revela nada, ¿no es cierto? ¿Por qué hay iglesias que no revelan el pecado? Porque no está Cristo, no está el Evangelio de Cristo, que Él es la luz. Fíjense ustedes, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dice? No somos hijos de Dios porque yo soy hijo de padres cristianos. No es así. Cuando somos engendrados de Dios, el Padre. Aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne. ¿Qué quiere decir que fue hecho? Que antes no lo era. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como la del unigénito. Fíjense en del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único en su género, único hijo, unigénito del Padre. Pero sin embargo, en Romano dice, para que sea primogénito. ¿Cómo decir? Era un único hijo de Dios, primogénito quiere decir el primero de los hijos. Entonces, cuando Él murió, nos dio vida a nosotros, entonces ya no es el único hijo, sino que ahora somos todos nosotros, pero Él es el mayor. ¿Se entiende?
Muy bien. Juan, dice el versículo 15, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, fíjense lo que dice más abajo. Cuando Juan está hablando de quién es Cristo, dando testimonio de la luz, vemos nosotros que comienza a hablar y a decir todo lo que la presentación de quién era Cristo. Pero encontramos en el capítulo 3 de Juan el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Y hablando Jesús con Nicodemo, termina mostrando justamente esta parte, el versículo 16, que es el famoso versículo, dice, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que si nosotros creemos, somos salvos. Pero si no creemos, ya estamos condenados. No es que tenemos que esperar a hacer algo para ser condenados. Hemos nacido condenados por ser pecadores, ¿se entiende? Entonces, esto dice la palabra. Versículo 18, ya le dice, ¿no? El 19. Y esta es la condenación, fíjense, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Odia, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es más claro echarle agua, ¿no? Si acá hay luz y yo estoy parado allá en la oscuridad de la habitación y estoy todo sucio, ustedes no van a darse cuenta. Pero si yo me acerco y llego a la luz, ¡hey! ¿Qué te pasó? Porque la luz revela cómo estoy yo. Ahora, ¿por qué no quieren venir a la luz? Porque sus obras son malas. ¿Por qué hay gente que no quiere escuchar la palabra? ¿Por qué hay gente que no quiere ir al verdadero evangelio? ¿Por qué no quieren conocer la verdad? Porque sus obras son malas, para que no sean reprendidas. Dice, mira lo que dice acá. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿qué dice después el Señor? Versículo 31. El que viene de arriba es sobre todo, decía Juan. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Fíjense ustedes, hoy tenemos mensajeros, predicadores por todos lados, pero ¿de qué hablan? De prosperidad. Tenés que tener una mansión, tenés que tener un auto, tenés que tener prosperidad y ser rico y ser famoso. ¿De qué hablan? De cosas terrenales. Y el que es terrenal solo habla cosas terrenales. El que viene de parte del Señor te hace levantar la mirada y mirar la gloria venidera, lo que esperamos nosotros. ¿Se entiende? Ahora dice, versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. ¿Saben qué lo que va a hacer el Espíritu Santo en ustedes escuchando la doctrina del Señor? Va a empezar a alumbrar su alma de tal manera que ustedes van a empezar a dar testimonio de esta verdad. Pero bienvenido al club. Ahora lo van a aborrecer a ustedes por tener la palabra de Dios. Porque Jesús dijo esto: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque el mundo no recibió mi palabra. Pero ellos han recibido mi palabra. Y tu nombre será glorificado por ellos. Fíjense en lo que dice la palabra. Ahora fíjense acá, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Los mensajeros de Dios que hablan la palabra
de Dios, la palabra de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. Ahora fíjese lo que dice el 36, que es muy fuerte y muy verdadero. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de ¿quién? De Dios está sobre él. ¿Lo entienden? Entonces, ¿quién salva? Dios, soberanamente. ¿De qué nos salva? De su ira. Y comprendiendo de que Dios es omnipresente, está en todo lugar y en todo tiempo a la vez, les hago esta pregunta. ¿Dios está ahora en el cielo? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios está ahora en la tierra? Sí. ¿Dios está ahora en el infierno? Sí, pero ¿qué parte de Dios? ¿Su santidad? No, su ira. La ira de Dios está manifestada como un carácter para que Él únicamente pueda usar su justicia y reprender al culpable. La ira es el infierno. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense ustedes que muchas veces tenemos la idea del infierno como nos han presentado la famosa obra de Dante Alighieri, El infierno del Dante, ¿no? Del diablo con los cuernos rojos, el tridente y el fuego. Y después la obra que nos ha metido Hollywood a la cabeza, ¿no? De que el infierno es lindo, hay chicas y chicos lindos, hay fiesta, hay baile, hay música. Y el cielo es feo, aburrido, hay una nube blanca tocando el arpa, aburrido. Esa es la imagen que nos ha metido Hollywood. Entonces la gente se imagina eso. Pero la Biblia revela otra verdad. El problema no es ni el fuego ni nada de esto, sino la justa y santa ira de Dios. ¿Se entiende? Y acá dice, la ira de Dios está sobre él. No dice estará. Por ser una persona que no cree, está sobre él. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Si salen preguntas. ¿Quién salva? Dios. Él es soberano. ¿De qué salva? De su ira. Volvamos a la hojita. Vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Vamos a esa parte que dice, pero esto es, ¿lo ven acá? Sí. Pero esto es, después de todo, precisamente lo que la Escritura enseña. Aún la fe es el regalo de gracia por parte de Dios, ¿a quiénes? A sus escogidos. Ahora estamos por responder la tercera pregunta. ¿A quiénes salva? ¿Todos se van a salvar? Vamos a ver qué dice la Biblia. Es el regalo de la gracia de parte de Dios a sus escogidos. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a ir a ver algunos versículos más de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Vamos a ver primeramente el versículo 37. Primero le voy a hacer un poquito un recordatorio de lo que ha pasado. En el capítulo 6 comienza el versículo 1 hablando de la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerda ese gran milagro que Jesús con unos cuantos pececitos y panes a él ha hecho esa gran multiplicación? Eran como 20.000. ¿Por qué 20.000? No, 5.000. No, 5.000 se contaban los hebreos hombres mayores de 30 años. No se contaban mujeres y niños, y las hebreas eran de tener muchos hijos, ¿no? Así que se calcula que esa multitud habrá pasado más de 20.000 personas. ¡Qué milagro!, ¿no? Y no tan solo los alimentó, sino que los sanó, hizo todo por ellos. Pero la gente seguía y buscaba a Jesús. Viento, ¿no? Parecía el ruido de la lluvia, cuando hace así llueve, parece viento. Pero en el versículo 25... El versículo 25 del capítulo 6 dice, bueno, la gente en el versículo 21 en adelante lo buscaba a Jesús, no lo encontraba. Toda la multitud lo andaba buscando. ¿Dónde está el maestro? Claro, Jesús había ido a otro lado del mar. Y hallándole al otro lado del mar,
Le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque coméis pan y os saciáis. En otras palabras, ustedes me buscan por aquí, yo les doy de comer nada más. Y así va la multitud, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de este. Vio que a un chico le cortamos el pan en rodajas y le untamos dulce de leche, ¿no? Qué rico. Pan con dulce de leche rico. Y le damos al chico. ¿Y qué hace el chico? Lo chupa el dulce de leche y te lo da el pan. Y vos volvés a ponerle dulce de leche. ¿Y qué hace el chico? Lo vuelve a chupar el dulce de leche y te vuelve al pan. Y vos decís: mira, nene, alguna vez come el pan. Únicamente estás con el dulce de leche. La gente busca a Cristo no por quién es Él, sino por el dulce de leche. La gente busca a Cristo porque le hace milagro, porque lo hace vivir bien, porque le da la prosperidad, porque le da esto. Y los falsos que predican el Evangelio predican el dulce de leche, no predican el pan de vida. Y Jesús dice: muchachos, yo soy el pan de vida. Ustedes me siguen por los beneficios, pero no creen en mí como su Señor y como su Rey. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se da vuelta a esa multitud que venía y le dice: ustedes me siguen porque yo les doy de comer nada más. Pero, le dice el versículo 27, trabajad. Vamos, trabajen ustedes, le dice. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué hace Jesús? Se empieza a presentar que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y el que lo come, el que come de Él, tendrá vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús en su discurso. Después léanlo ustedes el capítulo 6 completo, para entender lo que estoy hablando. Pero llegado al versículo 35, Jesús dice esto. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe de qué habla esto? De satisfacción. Estamos satisfechos en Cristo. El que conoce a Cristo no necesita nada más de este mundo. Se siente pleno. Tenga o no tenga. Tenga casa o no tenga casa. Si me da una mansión, amén. Y si no me da, amén. Estoy satisfecho en Cristo. Si me sana, amén. Y si no me sana, amén. Total, el Señor me va a dar un cuerpo nuevo cuando Él llegue, glorificado. Eso significa soberanía. Entonces Jesús dice esto: serán saciados de mí. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué no pueden creer? Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Voy a explicar esto. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes son los que van a ir al Padre? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Todo lo que ¿qué? Los que el Padre me da. ¿Cuándo se los dio el Padre al Hijo? Jesús dice: ¿saben quiénes se van a salvar? Todos los que el Padre me los ha dado. Cuando Él te escogió, Isabel, antes de la fundación del mundo, ya te había dado. El Padre te escogió y te puso en Cristo. Y Jesús dice: ¿saben quiénes son los que se van a salvar? Todos los que el Padre me da. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo me lo da. ¿Vamos bien hasta acá? Mira lo que dice después. Eso va a responder: ¿a quiénes salva Dios? Si Dios salva, ¿a quiénes salva? Muy bien. Dice el versículo 38. Sí. 38 ahora. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, yo vine acá a cumplir algo que el Padre quiere que se haga. Eso se llama pacto eterno de redención. ¿Sí? Eso vamos a hablar un poquito mañana, o tenemos varios días para hablar. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice allí? No pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Muy bien. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre en la eternidad pasada nos puso en Él. Cristo vino y estuvo en la tierra. ¿Dónde estábamos nosotros? En Él.
Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa con nosotros? Ahí nomás ponga su dedito y yo le leo Romanos capítulo 6. Si no, ustedes escuchen y yo se lo voy leyendo. Pero créanme que le leo la Biblia. Romanos capítulo 6 dice qué pasó cuando nosotros estábamos en Cristo. ¿Sí? 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado. ¿Cómo hemos muerto al pecado? ¿Cuándo hemos muerto al pecado? Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿sabe qué significa la palabra bautizados? Es una palabra griega. Baptizo significa introducidos, sumergidos, unidos. ¿Sí? Eso era una palabra griega. Los griegos cuando vendían seda, la seda es de un solo color, blanca. Y los mercaderes que querían comprar con mucha plata una seda roja, azul o negra, esa seda era metida en piletones de tinta, sumergidas, y decían seda baptiza, que quiere decir sumergida. ¿Y cómo salía? Teñida del color. ¿Se entiende? Transformada. Por eso cuando somos bautizados es un ejemplo simbólico de que somos introducidos a Cristo. El agua de vida hace referencia a Cristo. Soy sumergido, soy introducido. Por eso es por inmersión total. No es un chorrito de agua como uno le hacen oscuro a los bebés. ¿Sí? Es sumergido totalmente, y entonces yo salgo identificándome con una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice, ¿no saben, dice, que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido introducidos en Cristo, ¿cuándo? Aquí, ¿sí? Introducidos en Cristo. ¿Qué pasó? Hemos sido introducidos, bautizados, unidos, ligados en su muerte, porque somos juntamente, ¿qué dice? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Jesús está diciendo, esta es la voluntad del Padre. Vuelvo a Juan, capítulo 6, 39. Esta es la voluntad del Padre, dice, de que todos los que el Padre me ha dado en la eternidad, no se pierda ninguno. O sea, la salvación no se pierde. Judas se perdió porque Jesús dijo, ninguno, Padre, lo que me ha dado se perdió, solamente el Hijo de perdición, el que estaba destinado para eso. Pero ninguno se va a perder. Entonces, ¿qué dice? Volviendo a Juan, capítulo 6, versículo 39, dice, esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿qué dice el versículo 44? De Juan 6, 44. Juan, aquí la busco yo. Juan, capítulo 6, 44. Dice, ninguno, ¿quién es ninguno? Ninguno puede venir a mí. O sea, nadie puede ir a Cristo. O sea, no nace de mí, che, qué ganas de ir a Cristo. ¿Saben por qué ustedes han llegado a Cristo? No porque a ustedes se les ha ocurrido, no porque ustedes han querido, sino porque, ¿qué dice acá? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre los ha traído a ustedes para que se aplique la redención. Esa palabra trajere es una palabra griega, es la palabra el cuo, que significa ser arrastrado, ¿sí? Es como si vemos nosotros, ponemos un pedazo de papel acá, ¿no? Y ponemos una aspiradora. Y decir, qué bárbaro el papel, ¿cómo se mete dentro de la aspiradora? No es el papel, es la fuerza de la aspiradora que lo está atrayendo, ¿no es cierto? Bueno, en algún momento de nuestra vida nos sentimos nosotros tan mal,
y que empezamos a sentir algo, una necesidad, un quebrantamiento, una necesidad de Dios. Y ¿sabes? Estamos siendo atraídos por Dios. Y dice, Jesús dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso esto, ¿no? Dice versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, estas cosas que vemos nosotros acá, está mostrando de que no todos van a ser salvos, sino que los que Dios, el Padre, los escogió y los trae a Cristo Jesús. El ejemplo más claro es, Jesús estaba en la cruz, ¿y quién estaba al lado de él? Uno a la izquierda, a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quiénes eran? ¿Dos obispos? ¿Dos santos hombres de Dios varones? No, dos delincuentes, condenados a muerte. ¿Pero qué pasó? Uno se burlaba de él. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, se burlaba. Y el otro, ¿qué le dice? Acuérdate de mí, Señor, acuérdate. Lo reprende al otro. Le dice, tú y yo merecíamos este castigo. ¿Qué está haciendo? Confesando, reconociendo su culpabilidad. Pero él es inocente, ningún mal ha hecho. ¿Qué estás viendo? Es el Evangelio. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? No, delincuente, no podés. Si nunca escuchaste un mensaje, no te bautizaste, jamás fuiste a la iglesia ni me diste un diezmo. No, te vas al infierno. ¿Así le dijo? No, nunca lo escuchó predicar. No fue un discípulo, no congregaba con Jesús. Y él le mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no fue escogido para salvación. Sí era escogido para salvación. ¿Y qué te garantiza? Que los escogidos para salvación, aún en el momento de su agonía, no se van a morir sin antes ser salvados. Amén. Nunca un escogido de Dios se puede perder, porque Él vino y dijo, ninguno de los que el Padre me da se va a perder. Ninguno. Por eso es gloria de Dios que llega a nuestro tiempo, o a la edad que llega a ustedes. ¿O cuántos habrán dicho, ay, cómo me hubiera gustado recibir al Señor cuando era jovencito? Dios nunca llega tarde. A veces se retrasa para llegar a tiempo, porque Dios hace las cosas de acuerdo al tiempo establecido. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que empezamos a responder, ¿a quiénes salva Dios? ¿A quiénes? Continuamos con esta hojita. Si ya se cansan, paramos un ratito y descansan. ¿Van bien? Bueno. Mire que esta oportunidad yo no doy a la iglesia porque son muchos, entonces acá. Vamos a seguir en el párrafo que dice, donde dice, ¿a dónde hemos leído recién? Ninguno puede venir a mí. Ahí está, Juan 6:65. Ni, dice, al Padre conoce al Hijo, sino el Hijo a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Qué hemos leído recién? Que nadie viene al Padre si no es traído por el Padre. Nadie viene a Cristo si no es traído por el Padre. Pero tampoco nadie va a conocer al Padre si no es revelado por Cristo. O sea, fíjense que la salvación de quién es, de Dios exclusivamente. O sea, yo no puedo ni llegar a Dios, ni conocer a Dios, si no es Dios el que actúa. O sea, Dios es el que se da a conocer. Dios es el que se presenta y se revela y dice, yo soy tu Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Dice, por lo tanto, ninguna persona que se salva tiene algo de qué gloriarse. Ninguno. La salvación es de Jehová, hemos leído en Jonás 2:9. La doctrina de la elección divina está explícitamente enseñada a lo largo de la Escritura. Si ustedes se ponen a ver, todo el tiempo habla de escoger. Dios escogió un pueblo, escogió un libertador para ese pueblo, escogió a un patriarca como Abraham, escogió todo, hasta escogió quién iba a ser el Salvador. Isaías 42 dice, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. Está hablando de Cristo. Todo lo escogió Dios. Eso habla de soberanía. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, la única
únicamente en las epístolas del Nuevo Testamento aprendemos que todos los creyentes son escogidos por Dios. Esto dice Tito 1:1. ¿Qué quiere decir? Que todos los creyentes son escogidos por Dios. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. Eso hemos leído en Efesios 1:11. Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso también hemos leído en Efesios. Somos llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a leer ese texto en Romanos capítulo 8 y vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación. ¿Qué estamos respondiendo? ¿A quiénes salva? ¿Sí? ¿A quiénes salva? ¿Dios va a salvar a todos los seres humanos? No. Por eso existe un lugar del infierno. Si no, no existiría. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:28 en adelante? Desde acá. Y sabemos, hoy tendríamos que decir, y tendríamos que saber, ¿no? Porque muchos ignoran esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces cometemos el error de decir, por ejemplo, a una persona, un impío, un incrédulo, que le pasó algo, y le decimos, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien. No se aplica para ello, porque a esto dice, sabemos que los que aman a Dios, un incrédulo no ama a Dios, aborrece a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, y Pablo aclara, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que, ¿saben por qué nos llamó el Señor, nos escogió para salvación? Por un propósito de Él. ¿Ustedes han jugado alguna vez al rompecabezas? ¿Sí? El rompecabezas es una unidad compuesta por muchas piezas. Entonces, cada una de esas piezas es valiosa para formar un todo. Muy bien. El todo es el propósito de Dios. Y cada uno de nosotros somos una piecita de ese rompecabezas. No puede ser el cuadro perfecto de la gloria de Dios si falta uno de sus escogidos. Entonces, todos nosotros, los escogidos de Dios, vamos a ser salvados para formar un todo. El propósito de Dios es su gloria, para su propia gloria. Entonces, fíjese lo que dice. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. O sea que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. La palabra conocer, acá, no es porque, no te conocía vos, ¿cómo es tu nombre? Marco, ¿qué tal? Yo soy Dios. No. La palabra conocer es la misma palabra que se emplea en Génesis capítulo 4, cuando dice que Adán se llegó a Eva y conoció a Eva y engendraron hijos. Entonces la palabra conocer es la expresión de amor en intimidad que da a luz los hijos. Eso es conocer. En este contexto, nosotros hemos sido conocidos por Dios. ¿Qué quiere decir? Que en amor fuimos engendrados por Dios. Por eso Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Lo ven? O sea, en la eternidad Dios dijo cuál iba a ser nuestro destino final. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. Ya no es el unigénito únicamente, sino que ahora es el primogénito. Entre muchos hermanos. Él es el hermano mayor que tenemos. Y a los que predestinó, me gusta mucho resaltar, a estos también llamó. Y a los que llamó, ¿qué dice allí? A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué les sugiere a ustedes cuando entienden o leen esto? A estos también, a estos también, a estos también. Quiere decir que en todo el proceso de la salvación no hay nadie que se agregue ni nadie que se disminuya. Hagamos de cuenta que Dios dijo, voy a salvar a 10. Entonces, a 10 escogí,
A 10 predestiné. A 10 llamé. ¿Sí? Es un ejemplo. A 10 justifiqué y a 10 glorifiqué. O sea, siempre fueron 10. El número de los escogidos nosotros no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero te está diciendo que no hay ninguno que se sume o que se reste, porque Dios ya escogió y a eso dice, los glorificó. Tiempo pasado, ya lo glorificó. ¿Dónde nos vio Pablo? Sentado ya. ¿Me entiendes? Ahora, para responder esto, leamos desde el final, ¿sí? Del 30, y hagamos preguntas. ¿A quiénes glorificó? A los que justificó. Vamos subiendo. ¿A quiénes justificó? A los que Él llamó. ¿A quiénes llamó? A los que Él predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? A los que Él llamó. A los que Él conoció. Fíjense ustedes que encontramos que Dios revela en su palabra como soberano que Él va a salvar a los que Él escogió para salvación. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense en qué importante es entender esto. Volvamos a las hojitas acá. Ya busco Primera de Pedro porque ahora vamos a ver ese texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que lo mismo lo tiene acá en la hojita, dice. Cuando Pedro escribió que éramos elegidos según la presciencia de Dios Padre, porque muchos leen mal, muchos leen así, elegidos según la presencia de Dios. Y no es presencia de Dios, es presciencia. Y a veces leemos mal y leemos mal y entendemos mal. Pero dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es el conocimiento previo de Dios, antes de la fundación del mundo, todo lo que iba a suceder porque Él lo planificó. ¿Se entiende? Ahora dice, elegidos según la presciencia de Dios. Cuando Pedro escribe esto, él no estaba usando la palabra presciencia para decir que Dios estaba consciente de antemano de quienes creerían y por lo tanto Él los escogió por la fe que envió de antemano. No es así. No es que Él dice, como Juli me va a creer y se va a arrepentir y me va a aceptar, entonces por eso la elijo. No, porque no es de nosotros, sino que Él me eligió para que crea. No me eligió porque yo iba a creer, sino que Él me eligió para que crea. ¿Se entiende? Entonces dice, elegidos según la presciencia, no usa esta palabra presciencia para decir que Dios estaba en conocimiento de antemano de quienes creerían, por lo tanto Él escogió por la fe que Él envió de antemano, por parte de estas personas, sino que más bien Pedro quiso decir que Dios determinó antes del tiempo conocer y amar y salvarlos, y Él los escogió sin considerar nada bueno o malo que pudieran hacer. La Escritura enseña que la elección soberana de Dios es hecha según el puro afecto de su voluntad y conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es, no por alguna razón externa en sí mismo. Ciertamente Él no escogió a ciertos pecadores para ser salvos por algo digno de alabanza en ellos, o porque Él vio de antemano los que escogerían en Él. No, Él los escogió únicamente porque le agradó hacerlo, no por algo bueno que hice yo. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino porque Él quiso salvarte. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Porque quise salvarte. Ya vamos a ver un texto que también está lleno de telaraña en algunas Biblias, porque no los quieren ver esos textos, y son claros, porque aquí muestra la soberanía de Dios. Vamos a ver ahora este texto. Romanos capítulo 9. Esto que le parece puchero, tremenda palabra, es básico. Imagínense en cuán lejos que estábamos de la verdad, pero este es básico. Romanos capítulo 9. El subtítulo dice la elección de Israel, o sea que vemos que Dios habla de una elección, ¿sí? Pero vamos a ir al versículo
8. Quiero ir, después ustedes lean todos esos capítulos que son hermosos, muy completos. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué quiere decir? Porque ustedes dicen, Israel es el pueblo de Dios, entonces ellos son salvos. No, dice, no todo el que es de Israel es un verdadero israelita, porque hay muchos que son de Israel, nacidos por nación, pero se han ido al infierno, porque no han sido escogidos por Dios. No es por lo que son nacidos en carne, sino por la elección soberana de Dios, por la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, dice, y Sara tendrá un hijo. Esa es la esposa de Abraham, que era estéril. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido. ¿Se acuerdan que Rebeca tuvo mellizos? Nada más que uno nació primero que otro. Se llamaba Esaú y Jacob. Eran los hijos de Rebeca. Bueno, aún no habían nacido estos, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué quiere decir? No es que Dios dijo, mira la macana que se mandó, entonces pues lo voy a elegir al otro. No, aún no habían nacido, ni siquiera habían hecho lo bueno o lo malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección fuese no por las obras, sino por el que llama. Por eso se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice la historia de Génesis 25, que cuando nacen estos gemelos, ya dentro del vientre estaban peleando los dos. Y tal es así que dice que nació Esaú y venía Jacob agarrado del tobillo del hermano, como que empujando quién iba a salir primero. Así era una enemistad. Y ustedes se acuerdan más o menos la historia de Esaú y Jacob, ¿no? Que él engañó a su padre que estaba medio ciego y se puso el vestido del otro para que le diera la bendición. Y después el otro quería matar y después le vende la primogenitura. Si nosotros a ojo humano diríamos, ¿cuál de los dos merece ir al cielo? Diríamos, pero Esaú, Jacob era terrible. Es más, su nombre significaba engañador, suplantador. Eso significa Jacob. Pero dice Dios que él, antes que nazca y antes que haga lo bueno o malo, Dios había escogido a Jacob. Y sin embargo a Esaú lo había aborrecido, no lo había escogido para salvación. Porque no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace. ¿Se entiende? Dios había escogido a Jacob, a pesar de que era terrible, y no a Esaú. Por eso es que Dios después, ¿se acuerda que peleó Jacob con el ángel de Dios y lo cambió el nombre? Esa es la conversión que él tuvo. Pero fíjense, dice, ¿qué pues diremos? Versículo 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dijo Dios esto. Mire qué fuerte ese texto. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese versículo nunca lo leen en la iglesia. Nunca lo enseñan eso. Pero sin embargo dice, Dios es soberano, estamos hablando, ¿no? Y Dios dice a Moisés, Moisés, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia, y me voy a compadecer del que quiera compadecerme. ¿Dios es injusto? No. Al contrario, si le pedimos justicia, ¿quién se salva? Yo no me salvo. ¿Vos te salvarías si le pedís justicia a Dios? Porque no somos salvos por justicia, somos salvos por misericordia. Porque si es por justicia, la Biblia dice todos hemos pecado. Hagamos una prueba. ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? Con una, ¿no es cierto? ¿Has mentido alguna vez? ¿Vos has mentido alguna vez? ¿Usted, hermano, ha mentido alguna vez? ¿Vos? Yo también. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Uno de los 10 mandamientos ya nos manda al infierno. ¿Han robado alguna vez? ¿En tiempo? ¿O alguna pequeñez? ¿Un chicle? ¿Un juguete? ¿Hemos robado alguna vez? Sí. La Biblia dice, tampoco los ladrones entrarán en los cielos. ¡Wow!
¿Te das cuenta? O sea, la palabra nos está diciendo, sos culpable. Entonces, ¿cómo hace una persona para ser salva si yo le pido justicia? Si yo digo, che, qué injusto, ¿cómo Dios no va a salvar a todos? Si yo le pido justicia, no se salva a nadie. Entonces Dios salva por un acto de amor y de misericordia, y Él dice, tendrá misericordia del que quiera tener misericordia y se compadece del que quiera compadecerse. Miren ustedes que esos son textos bíblicos, están en la Biblia. Y dice después, ¿dónde íbamos? En el versículo 15, 16. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién quiere ser salvo? Gritamos. Corra hacia adelante, venga a recibir a Jesús. Bien, puede correr toda la noche, correr y querer, pero no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Capaz que hay uno que no quiere saber nada, ni quiere pasar, ni quiere recibir al Señor, ni quiere nada, pero dice, yo tengo misericordia de Él, y le da la salvación. ¿De quién depende la salvación? De Dios. Ahora, ya estamos empezando a responder la tercera pregunta. ¿A quiénes va a salvar Dios? A sus escogidos. Porque Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que dice después. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, este otro versículo fuerte en la Biblia, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué? ¿Dios endurece? Claro. Ustedes se preguntarán, como decíamos también, ay, si le puedo abrir la cabeza para que entre el Evangelio y salve. Yo le puedo hacer un trasplante de corazón si quiero. Pero Dios puede haber endurecido a esa persona. A unos le abre los ojos y a otros los endurece. ¡Wow! Y esto es soberanía de Dios. ¿Ustedes saben por qué Jesús predicaba con parábolas a la gente? Un día Él hace la parábola del sembrador, ¿no? Y contaba parábolas. Y el sembrador salió a sembrar la semilla. Y cuando termina, la gente se va contenta por escuchar la parábola. A los hebreos les gustaba escuchar parábolas. Y después vienen los discípulos y dicen, maestro, ¿por qué les enseñas por parábola? Y Jesús dice, porque a ellos no les ha sido dado el revelarles los misterios del reino de Dios, pero a ustedes sí. Entonces a ellos les explica la parábola y le dice de qué se trataba la parábola. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios hay cosas que Él no las revela para aquellos que no son escogidos, pero sí se las revela, como ustedes están escuchando, el Evangelio, para los que son salvos, para que conozcan el plan de Dios. Y esto no hace Dios un Dios malo, un tirano, sino que este es el Dios de la Biblia, el Dios que por amor nos salva a nosotros. Y dice así, porque de manera, 18, que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, Pablo decía esto ya pensando en la respuesta de todos nosotros, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y Pablo dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques, para que discutas con Dios. Él es Dios y todo lo que quiso se ha hecho, dice. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques, para que discutas con Dios? Dirá el vaso del barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué dice Pablo? Si Dios queriendo mostrar su ira, ¿qué quiso mostrar Dios con los que se van a perder? Su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria su riqueza de gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. ¿Cuándo? De antemano, ¿para qué? Para gloria. Él nos preparó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos preparó para que terminemos en estado de gloria con Él. Pero no todos. Hay otros que son vasos de ira, creados para ira, para destrucción. Porque ¿qué hace todo? ¿Cuál es el fin de todo? Todo es para su gloria.
Y Dios, al hacer todo esto, glorifica dos cosas. Si Dios tiene que salvar a todos los seres humanos desde Adán hasta el último, Dios no puede glorificar su justicia. Y si Dios salva a los que Él quiere salvar y no salva a todos, entonces Dios glorifica su gracia. Porque todo es para su gloria. ¿Se entiende? Entonces acá está diciendo esto, Dios, ¿y qué dice Pablo? Si Dios quiso mostrar esto y hacer notoria su riqueza. También, versículo 24, a los cuales también ha llamado a esto, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Fíjense en ahora el capítulo 11 de Romanos. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Esto dice la palabra. Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita y de la tribu de Abraham, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice a Elías la Escritura que invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas? Empieza a decir todo trayendo lo que era el antiguo pacto de lo que Elías estaba haciendo. Pero ¿qué dice después? Después léalo usted los versículos siguientes. Vamos al 11 ahora. Dice, digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a nosotros, los gentiles. Nosotros no somos judíos. Pero porque los judíos se han endurecido, entonces Dios ha mandado la salvación para todos nosotros. Dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plena restauración? Y mira lo que dice acá, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Por si de alguna manera queda provocar a celos los de mi sangre, hacer salvos a algunos de ellos. A algunos de ellos, o sea, no todos los judíos se van a salvar, a algunos de ellos, o sea, escogidos de Dios. Entonces, ¿qué está hablando de esto? Que está diciendo de que Dios ha hecho lo siguiente. ¿Qué ha hecho Dios? Mira lo que dice, ahora sí vamos al versículo 6 del capítulo 11. Si es por gracia, ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es por gracia. Y si es por obras, no sería por gracia. De otra manera, la obra no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y lo demás que dice, fueron endurecidos. O sea, ven a Dios detrás de todo esto, de que al que quiere endurecer, lo endurece, y a otros les da la posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios es el que planifica todas estas cosas. Dios es el que planifica todas estas cosas. Entonces, estamos hablando de la salvación y la soberanía de Dios, ¿sí? Ya voy a parar porque ya son las 11:10 y ha pasado la hora, ¿no? Sí. Pero quiero dar hoy solamente llevarlo a que veamos este aspecto. Dios es soberano. O sea, nadie puede manipular a Dios, pero Dios está mostrándonos esto, ¿sí? Ahora, vamos a la hojita y vamos a la última parte de, así ya paramos ahora. Él los escogió únicamente porque le agradó hacerlo. Dios declara lo por venir desde el principio y dice, mi consejo permanecerá, estoy acá, ¿no? Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Él no está sujeto a las decisiones de otros. Sus propósitos al escoger a algunos y rechazar a otros están escondidos en los consejos, en los secretos de su propia voluntad. Además, todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó y lo hizo que existiera. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en el mar y en todos sus abismos. Está mostrando textos bíblicos de una soberanía de Dios. No quiero bombardearlo con tantas cosas, lo mismo esto lo vamos a ir repitiendo todos estos días, pero quiero que ustedes ya empiecen a conocer que el Dios que salva es soberano,
que no es que si yo decido buscar a Cristo, si yo le abro mi corazón, porque hasta se ha usado Apocalipsis 3:20 diciendo, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Hay un corazón que tiene un picaporte por dentro, te dice que está golpeando un pobrecito, afuera, abrirle. Eso no tiene nada que ver para salvación, ese es un juicio a la iglesia, que la iglesia se ha hecho dueña de las cosas eternas y lo ha dejado a Cristo afuera, eso está diciendo. Pero nada que ver, Él no está pobrecito esperando que le hagas el favor de abrir tu corazón. No, ¿saben por qué? Porque hay algo que ha hecho Dios. Primero, la salvación es obra de Dios. La gracia de Dios es aplicada a lo que Él quiere y el llamamiento es eficaz. No podemos rechazar el llamamiento cuando Él nos llama. Entonces muchos creen que la salvación, que Cristo vino a morir para hacer posible la salvación. Como diciendo, Señor, Padre, ya cuando asciende Padre, ya hice todo, así que bueno, esperemos a ver si alguno se arrepiente, a ver quién va a venir al cielo. No depende de nosotros, sino de Él. Él es el que produce, Él es el que nos resucitó para entrar en salvación, ¿sí? Porque ¿qué cosa hace falta para ser salvo? Dos cosas: la fe para creer y el arrepentimiento que da Dios. Muchos tienen una fe natural que no alcanza para creer. Es la misma fe que tiene los demonios, que creen también en Dios y tiemblan, dice, pero no una fe salvífica. La fe para creer es un don de Dios, es un regalo que te da Dios. Y el arrepentimiento es el genuino, que yo siento dolor por haber ofendido a Dios Santo y me arrepiento de corazón y empiezo a cambiar, ¿sí? Esto vamos a ver hoy, ¿sí? No quiero bombardearlo, esta es la introducción, tranquilo. No importa si todos no lo entienden, pero ya va a llegar, se va a empezar a acomodar todas las piezas, ¿sí? Pero, ¿qué sienten ustedes al empezar a conocer la soberanía de Dios? ¿Qué es lo que le causa? A veces hay emociones como diciendo, wow, esto era tremendo, yo no sabía. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Que Dios, el Dios de la Biblia se presenta así, que Él es soberano, que Él hace todas las cosas. ¿Qué opinan ustedes? Para mí es revelación. Yo no lo veía tan así. Y sí, y ahora entiendo de que es Dios quien llama, Dios quien salva, Dios quien nos buscó. Que no depende de nosotros. Que no depende de nosotros. Y de estar agradecidos de que Él nos vino a buscar, entonces que Él nos llamó. Exactamente. Y mañana vamos a ver otros versículos bíblicos que muestran eso. Cuando Él me trajo, o cuando yo escogí a Dios, no. La Biblia dice que Él nos escogió. Exacto. O cuando yo buscaba a Dios, dice, no, Dios no estaba perdido, éramos nosotros. Él nos buscaba a nosotros. ¿Qué visión debe haber tenido David, no? Para decir que esa partecita nomás, ¿cómo es? Mi embrión vieron tus ojos. Eso tiene tanto. Y hay otros versículos, como el Salmo 51:5, ¿sí? Él también dice, en pecado me formó mi madre. Como diciendo, yo he nacido, apenas fui engendrado, nací un pecador. Porque en pecado he nacido, dice. Por eso es que ahí vemos nosotros como la gracia. Mañana vamos a conocer, porque nos falta responder algunas preguntas, ¿no? Mire, hemos hecho quién salva, de qué salva y a quiénes salva, pero todavía no he terminado, mañana vamos a seguir. Y después, ¿cómo nos salva? Ahí vamos a ver el Evangelio, ahí vamos a conocer lo que es la sustitución, el intercambio, lo que Cristo hizo. Esto, hermano, es el Evangelio, el único mensaje que tiene que salir de nuestra boca. La gente no necesita escuchar otra cosa más que la salvación de Jesucristo.